Ustedes saben que Venezuela es uno de los extraordinarios países donde todos nos hemos hecho historiadores e historiadoras. Cualquiera de los que está acá pudiese estar allá, y cualquiera de los que está allá pudiese estar acá dictando con toda propiedad cualquiera de estas charlas, porque lo hemos demostrado, porque nos estamos formando en la lucha y en la investigación. Hoy me toca hablar de tres ponencias, brevemente, por supuesto, muy brevemente. En primer lugar, decir que qué bueno que estos temas ya no se discuten en un cenáculo. Gracias a que existe una revolución en Venezuela y gracias a que existe un movimiento revolucionario en América Latina, hoy los pueblos se reúnen en espacios libres para debatir y discutir. Y discutir con las grandezas que nos caracteriza. Decía Martí, los mezquinos solo ven del sol sus manchas. Nos toca es ver lo maravilloso. Por ejemplo, comencemos por indicar qué significa esta batalla. Esta batalla, como muy bien nos dijeron las personas que introdujeron el acto, esta batalla significa, forma parte de la campaña del sur que tenía como propósito, tenía dos propósitos. Muy bien lo dijo el general Padrino. En primer lugar, crear la primera unidad territorial latinoamericana que se puso al frente de la liberación y de la emancipación de toda América Latina. Sin la creación de la República de Colombia, ideada por Bolívar, en el marco legal en el año 19, y sin su concreción en la batalla de Carabobo en 1821, hubiese sido imposible que hubiese habido un gran Estado que se pusiera al frente política, ideológica, militar y logísticamente. Sin ese gran Estado que no existía antes del 21, como muy bien lo explicó el profesor, el comandante Padrino, hubiese sido imposible. Entonces, tenemos que entender, muy bien los compañeros, que este es un tema de orden geopolítico. Sin Colombia, la Colombia grande de Bolívar, es imposible, hubiese sido imposible la liberación de toda América. Hubiese sido imposible el financiamiento y el apoyo a todas estas batallas que se dan como parte de la campaña del sur. Eso es lo primero que tenemos que tener muy claro, porque entonces, después del 21, comenzaron los tratados que Bolívar intentó con todas las repúblicas latinoamericanas de cara a eso que han explicado muy bien todos los ponentes, de cara a ir creando una gran confederación latinoamericana que tenía tres propósitos. Primero, crear un gran ejército continental para defendernos de cualquier agresión. Segundo, expedicionar hacia Cuba y Puerto Rico, que eran las últimas posesiones españolas, y finalmente, dice, no lo digo yo, lo decía Bolívar en sus instrucciones secretas del Congreso de Panamá, expedicionar contra España si España no estaba de acuerdo con la liberación. Eso que han explicado los ponentes es lo fundamental, entender que nosotros, América Latina, somos un gran pueblo que construyó una idea de unidad latinoamericana que fue la República de Colombia, que se puso al frente de esa vanguardia de esos pueblos que fueron a la lucha. De México, como muy bien ha explicado nuestro queridísimo compañero mexicano, debemos recordar que cuando los Estados Unidos estaban hablando de la famosa fruta madura de que Cuba les pertenecía, la República de Colombia y la República Mexicana se plantearon expedicionar hacia México para expedicionar hacia Cuba para liberar Cuba y Puerto Rico. Eso es muy importante, porque no nos quedamos en la teoría, no nos quedamos en la frase. Y entonces entender que fueron los Estados Unidos, como muy bien lo han explicado, los que se opusieron a que fueran liberadas Cuba y Puerto Rico, a pesar del enorme esfuerzo que incluso en el año 27 seguía haciendo Bolívar. Entonces, nosotros desde México sabemos que hubo algunas diferencias, es importante destacarlas. El embajador de México en la República de Colombia fue expulsado porque lamentablemente se puso de acuerdo con el embajador Harrison de los Estados Unidos y conspiró contra la República de Colombia. Pero también el embajador de la República de Colombia fue expulsado de México porque estaba en aquel momento México en manos de la concepción monárquica del gobierno, y nuestros representantes se opusieron a eso. Entonces hubo esa diferencia, pero por encima de toda esa diferencia hubo una gran unión.
la visión de que teníamos que estar juntos para liberar Cuba y Puerto Rico. Eso en relación con lo de México, que yo pido un aplauso para el compañero mexicano. México ha sido el gran asilo de la libertad en América Latina. Cuando los países del mundo han estado en problemas, ¿a dónde han ido a parar? A México y a Venezuela. En relación con lo de Colombia, la explicación que da nuestro compañero, uno cuando ve esas cifras, uno se aterroriza. Y el compañero, voy a citar lo que ha dicho, la Nueva Granada convertida, una vez que se disocia de la República de Colombia, que siempre se ha hablado del papel de paz en la disociación y casi nunca se habla del papel de Santander en la disolución de la República de Colombia. Cuando uno lee los trabajos de José Ignacio Abreu de Lima, unos trabajos que deben ser publicados, el famoso militar brasileño que escribió 2 tomos en defensa de la República de Colombia, uno se da cuenta que hubo conspiración desde Venezuela, sí la hubo, ciertamente, pero hubo una gran conspiración desde la Nueva Granada, al frente de la cual estaba Francisco de Paula Santander. Y esa conspiración, es importante, esa conspiración continúa, como muy bien lo explica nuestro hermano de la República de Colombia, porque Colombia se convirtió en la avanzada de los Estados Unidos. Ya lo vimos, Colombia no protesta con la fuerza que debía cuando le desmembran su territorio en el año de 1903, pero Colombia en el comienzo del siglo XX se une el gobierno conservador colombiano e invade la República de Venezuela en tiempo de Cipriano Castro. Y luego, en el año 48, como muy bien lo explica el compañero, con el asesinato de Gaitán, que coincide precisamente con un encuentro de la Organización de Estados Americanos, y eso no es casual, en el año 1948, que fue un asesinato de los Estados Unidos, eso ya está comprobado, ya nadie piensa que fue un asesinato local. Entonces Colombia termina de convertirse, Colombia, digo la Colombia santanderiana, no hablo del pueblo, Colombia comienza a convertirse en el gran pivote, el gran aliado de los Estados Unidos. Y ahora, como muy bien lo explica el compañero, para quien pido un aplauso. Porque en Venezuela nosotros podemos hacer un trabajo de oposición a la historiografía tradicional y el Estado nos apoya, pero hay que ser bien valiente para ser un historiador contestatario en Colombia, donde asesinan a los pueblos que están haciendo investigación. Así que aplaudimos al compañero. Entonces, en Colombia se convirtió en el alfil de los Estados Unidos. Bueno, no son casuales esas bases. Y ese alfil de los Estados Unidos ahora va contra Venezuela. Por eso que no es casual que en Colombia se le estén dando tantos premios a los que escriben en contra de Bolívar y en contra de la Revolución Bolivariana. El señor Evelio Rosero, que publicó un libro que se ganó un premio nacional, La Carroza, escribiendo contra Bolívar, o el señor Pablo Victoria Vilches, que tiene una cantidad de videos contra Bolívar. Entonces, entender ese papel geopolítico de Colombia, como muy bien lo ha demostrado el compañero, es fundamental para Venezuela, porque están afinando los fusiles teóricos y prácticos contra esta república bolivariana. Finalmente, nuestro compañero, ahí me emociona muchísimo, cuando veo a los maestros como Manuel Carrero, por allá sentados oyendo, cuando veo a los maestros aún jóvenes, como nuestro presidente del Centro Nacional de Historia, allá con esa disposición a oír, cuando veo que se están creando instituciones, como el Observatorio de Caracas, que está aquí también presente, y haciendo un trabajo de investigación. Cuando veo a los centros de investigación, Venezuela es una esperanza siempre. Y cuando uno ve a un joven como Alejandro, haciendo esa excelente síntesis de lo que significa la integración latinoamericana, porque eso estaba borrado. Antes nos hablaban, era del panamericanismo, y la Unión Latinoamericana era tutelada por los Estados Unidos, como muy bien lo explica nuestro joven. Mi hermana dice, yo tengo una hermana que ve estos programas por televisión, dice, caramba, yo voy al programa nada más para ver a Alejandro, qué buen mozo es ese Alejandro López, dice mi hermana, que tiene como 60 años. Bueno, lo importante es que, como muy bien lo explica nuestro amigo Alejandro, nosotros somos unos constructores de la unidad con los pueblos de América Latina, de la unidad que arrancó en Venezuela
con la República de Colombia, donde nos jugamos la vida en todas y cada una de las batallas, de la unidad que implica unidad intelectual, que implica también unidad cultural, y de la unidad en contra del gobierno de los Estados Unidos, que nos quiere ver sometidos, que nos quiere ver convertidos en una colonia. Pero como hemos aprendido, gracias a gente como la maravillosa Carmen Borges, que nos acompaña acá, hemos comprendido que desde Miranda, desde Simón Rodríguez, nosotros somos no solamente una patria militar, somos también una patria intelectual. Muchas gracias a los compañeros que han hecho esa excelente intervención. Bueno, debemos concluir, pero no podemos dejar de decir que no fue Pichincha una batalla peleada exclusivamente por hombres, como ya se dijo. Debemos reconocer las labores de espionaje, inteligencia, contrainteligencia, de corretaje informativo, de garantía de provisiones y logísticas, de asistencia sanitaria a los más de 140 heridos de las filas patriotas que cumplieron Manuela, Jonatás y Natán en la batalla de Pichincha. ¡Que viva Manuela Sáenz! ¡Que viva!